¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy agradecida que me hayan invitado a compartir esta iniciativa que me parece sumamente interesante. Creo que como todas y todos los que estamos aquí estamos muy movilizados por la posibilidad de tener un nuevo juicio en Córdoba, que también es en una situación muy excepcional y que paradójicamente para mí, por lo menos es mi opinión personal, el que se puedan transmitir y ver las audiencias a través de un canal en vivo es sumamente democratizador y también tiene un fuerte contenido, me parece a mí reparador, así que también digo es una de las tantas cuestiones o paradojas que tiene esta situación que estamos atravesando como comunidad. Así que también me parece que estas iniciativas son sumamente valiosas en ese sentido, ¿no? De seguir creando comunidad para sostener los juicios y para seguir, ¿no? Comprometiéndonos con las causas con las que nos sentimos, bueno, permanentemente interpelados. En este caso, el encuentro de hoy tiene una temática particular que es sumamente actual y que está igualmente atravesando tanto el espacio social general como el espacio del juicio que se está llevando a cabo, de los juicios que se están llevando a cabo, no solo en Córdoba, sino en otros lugares también, y que tiene por nombre, por título, esta segunda jornada, primero empieza con un interrogante, luchas silenciosas o silenciadas, géneros y disidencias, resistencias en dictadura y construcciones democráticas. Como decía, me parece que es una temática que nos atraviesa fuertemente y que tiene hoy mayores condiciones de ser audible por muchas cuestiones, pero sobre todo por lo que son las luchas actuales, ¿no? Y cómo se han logrado generar escenas de justicia, escenas de escucha, escenas de debate sobre una cuestión que durante mucho tiempo estuvo invisibilizada, o que fue más difícil de poder comprometer un debate público amplio, generoso y respetuoso de lo que tiene que ver con esta temática que nos convoca hoy. En este caso tenemos invitadas a personas muy queridas para el espacio local y por supuesto no solamente para Córdoba, son conocidas en otros ámbitos también. A mí me da mucha alegría compartir con ellas este lugar. Son todas muy conocidas, muy queridas, muy apreciadas, así que, bueno, creo que vamos a pasar un momento muy interesante, muy lindo con su presencia. La idea fue convocar, como verán, diferentes perfiles, personas comprometidas con este tema, con estas luchas, en distintos momentos, de distintas formas, con distintas modalidades, en distintos escenarios, y que nos puedan transmitir su experiencia, sus vivencias. Así que vamos a comenzar con una de ellas, y les nombro quiénes son, ¿no? Primero las vamos a nombrar a todas y luego vamos a pedirles que nos compartan su palabra. Están con nosotros Julia Soulier, Ivana Aguilera, Soledad García y Mariana Tello. Y para eso vamos a comenzar, la dinámica sería primero escucharles, 15 minutos aproximadamente, las voy a presentar de manera individual, y a través del chat pueden ir participando con preguntas que vamos a registrar, para luego de escucharles poder hacer esas intervenciones, compartirlas y que pueden ser preguntas, pueden ser reflexiones. Bueno, esperemos que les guste, las disfrutemos, nos pongamos a escucharlas. Vamos a comenzar con Julia Soulier, que actualmente es directora del Espacio de la Memoria de la Perla, y también en este juicio, además de ser testigo, es familiar directa de víctimas desaparecidas y víctimas sobrevivientes de este juicio. Es una persona también muy conocida en el ámbito de la militancia de las luchas por memoria, verdad y justicia. Así que, bueno, Julia, te damos la bienvenida, te agradecemos y te escuchamos. Agradecerles, y estaba diciendo que me han invitado a participar en esta segunda jornada del seminario y, como vos dijiste, compartir que en este 12º juicio de lesa humanidad que se lleva a cabo en Córdoba, están siendo juzgados los represores que participaron en los hechos del secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de mi cuñada y Adriana María Díaz Ríos, y de mis hermanos Juan Carlos y Luis Roberto. Yo celebro mucho la decisión de la justicia de seguir sosteniendo los juicios de lesa humanidad en todo el país, porque hay muchos familiares y hay muchas víctimas que siguen
esperando por justicia. También considero que esta nueva modalidad de la virtualidad le da un mayor peso y un mayor significado a los juicios, porque la ciudadanía tiene la oportunidad de poder profundizar más este tipo de procesos, que si bien antes de la pandemia los juicios también eran públicos, no tenían el alcance de participación que la virtualidad permite. Y también considero muy importante que el proceso de los juicios se comparta de una manera más abierta hacia la sociedad, porque creo que es un mensaje muy fuerte, de mucho peso, contra el discurso del negacionismo, que pretende ocultar una verdad que molesta y que pretende ocultar los hechos. A raíz de esta historia que me atraviesa como familia, hace 11 años atrás, después que mis viejos fallecieron y que pude organizar un poco mejor mi vida, me puse a plantear qué hacer con este dolor. Bueno, y entonces decidí empezar a militar. Ingresé en la organización de familiares de detenidos de desaparecidos y detenidos por razones políticas de Córdoba. Y al poco tiempo de empezar a militar en familiares, surgió la oportunidad de que entrara a trabajar en el espacio de memoria de la Perla. Tengo que ser sincera y decirles que el primer año de trabajo en la Perla, y en eso le agradezco a la Marianita, que fue un sostén muy grande, me costaba mucho integrar que era mi lugar de duelo y también era mi lugar de trabajo. Con el apoyo de los compañeros y aparte con un poco de terapia, logré ubicarme en este bordito de decir, voy todos los días a la Perla en función de que esta historia tan nefasta la podamos trabajar y compartir con las generaciones que vienen para poder seguir disfrutando de la democracia que tenemos y para seguir defendiéndola. El trabajo en los sitios de memoria es un trabajo de promoción de derechos humanos que no termina nunca, es inacabable. Cada visita de los chicos es una experiencia compartida diferente. Y con los chicos trabajamos no solamente en campo de concentración, sino que profundizamos qué es lo que se buscaba exterminar en ese momento, de qué manera se cercenaron todos los derechos por un Estado terrorista que nos quitó todas las garantías. Y también conversamos con ellos si a 44 años de esta historia nefasta, ciertas prácticas de aquel momento se siguen sosteniendo. Hablamos de violencia institucional, ponemos como ejemplo que en aquel momento, en función de resguardar la seguridad, había que eliminar el enemigo público. Los chicos automáticamente lo asocian con la actualidad, con la aportación de rostro, con el que usa buzo y capucha. Hablamos de las consecuencias económicas de la instalación de un sistema económico que nos ha perjudicado hasta el día de hoy. Y también hablamos de los derechos que cada ciudadano tiene y si efectivamente esos derechos se ejercen y se disfrutan de manera igualitaria en la actualidad. La promoción de derechos humanos, como dije recién, es un trabajo que no es inacabable afortunadamente, y también a los sitios de memoria nos atraviesa con las luchas de la actualidad, no solamente en función de la historia reciente. Y en el marco del Ni Una Menos, en el año 2017, el equipo de trabajo de la Perla se planteó hacer un taller de capacitación, que el título era Pensar la Perla en clave de género. Fue un taller muy productivo e inclusive de ese taller nació la iniciativa de hacer un recorrido pedagógico en clave de género. En el 2018 nos adherimos al paro del 8 de marzo junto con las mujeres de los otros sitios de memoria, y también ese año se realizó en Jóvenes Organizándose
trabajando sobre la lucha de las mujeres que habían participado en política en los años 60 y 70, a aquellas mujeres que habían sufrido la experiencia concentracionaria, mujeres que habían sido víctimas de la dictadura y que hasta el día de hoy se encuentran desaparecidas, y también aquellas mujeres que trabajan, que luchan y que luchaban en su momento por memoria, verdad y justicia. En cuanto a la formación o a la construcción de una guía pedagógica con características de género, tomamos el armado de la guía formal que tenemos, pedagógica, y aprovechamos las distintas etapas en donde se va parando la guía en el sitio de memoria, y bueno, las chicas leen historias de vida de aquellas militantes que luchaban en aquella época y tratan de hacer rivalidar la lucha de las mujeres y el peso que esas mujeres sufrían por una construcción tan patriarcal que estaba no solamente atravesada por el machismo, sino también por una ideología religiosa muy fuerte. También en el año 2018 y en el año 2019 hicimos intervenciones en el sitio el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Y este año, a raíz de la virtualidad, el 8 de marzo hicimos una intervención fotográfica que compartimos en las redes del sitio. En cuanto a trabajo de género, nosotras como equipo de trabajo, y sabemos que nos falta mucho, pero lo hacemos con mucho empeño y lo hacemos con mucho compromiso. Bueno, nada, tratando de lograr reivindicar los derechos de la mujer, de hacerle entender a la sociedad que tenemos derecho de elegir y terminar de dilapidar justamente esta estructura patriarcal que pretende que no gocemos de los derechos que nos merecen. Nada más. Gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias, Julia. Ahora vamos a invitar a tomar la palabra a Ivana Aguilera. Ivana es actualmente la encargada del área trans, travesti y género no binario de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. También es ex detenida del Batallón 121 de Rosario y, como dije, en el caso de Julia, es también muy conocida en las luchas, ¿no? En las luchas locales, así que estamos muy, muy contentos de poder compartir con ella su palabra. Te invitamos, Ivana, que cuente tu experiencia, lo que quieras compartir respecto a tu también larguísima trayectoria con la temática. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es una de las pocas veces en las que estoy participando directamente hablando sobre la temática, ¿no es cierto?, de nuestras detenciones, juicios y nuestras luchas durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar. Bueno, yo soy oriunda de Rosario. Fui detenida en el año 76, el 17 de agosto de 1976. Estuve detenida en el batallón 121 y fue mi primera detención dentro de un montón de detenciones que vinieron después. Mi lucha para poder reclamar por esa detención arbitraria, como teníamos todos y todas, no solamente se vio invisibilizada por la falta de justicia a la cual toda la ciudadanía estaba acéfala, ¿no es cierto?, sino que también estaba agravada por mi condición sexual, por mi identidad de género, y es algo que vengo reclamando desde hace muchísimos años, 40 y chirola, donde no solamente hemos sufrido las personas del colectivo LGTBIQ+, detenciones durante la dictadura, sino que después nos vimos también violentadas al no tener atención por parte del Estado
o de los estados, luego de haber venido la democracia. Nosotros venimos pidiendo de hace mucho tiempo, y por una cuestión, por decir así, política, ¿no es cierto?, de llamado, un reclamo que pedimos y que venimos militando, que es Memoria, Verdad y Justicia por 30.400. Mi lucha es esa, 30.400. Cuando decimos 30.400, obviamente que es un número simbólico, ya que nosotros hablamos de 400, que son los compañeros y compañeras y compañeres que tenemos individualizado cuando se formó la CONADEP, compañeros que no fueron reconocidos como tendrían que haber estado, y venimos reclamando no solamente por ellos, sino por todos aquellos que no han sido visualizados o individualizados, ¿no es cierto? Si tenemos 400 compañeros con nombres y apellidos, imagínense todos los que faltan para conocer, y esa es nuestra lucha, ¿no es cierto?, poder visualizar la problemática de nuestra población. En lo particular, me costó muchísimo, me ha costado muchísimo, me cuesta muchísimo poder hacer hincapié y tener el reconocimiento que merezco por mis detenciones. Recién el año pasado en Rosario pude entrar como querellante en uno de los juicios, que es el juicio que ya fue sentenciado, que es de FED, porque anteriormente siempre se me tomaba como testigo, se me quería incluir dentro de los juicios como testigo, a los cuales yo siempre me negué a declarar como testigo, porque yo no fui testigo de nada. Yo fui víctima, yo padecí detenciones, torturas, encarcelamiento, mutilaciones, y todo eso fueron por mi condición, vuelvo a decir, y mi identidad de género. El batallón 121, donde yo estuve detenida, se caracterizó por una determinada modalidad. El batallón 121 no era un centro de detención en sí mismo. El batallón 121 era en realidad un centro de paso. Era un centro de paso donde se hacía como el ablande, ¿no es cierto?, de los detenidos y detenidas. Y el batallón 121 funcionaba de tal manera, eran mujeres las que éramos detenidas y llevadas a ese centro de detención, donde éramos sometidas a violaciones grupales, violaciones que todos sabemos, violaciones sexuales estoy hablando, que todos sabemos que era una de las prácticas más corrientes que había, y que hay, porque generalmente la violación sexual es un quiebre dentro de todas las otras, de todos los otros apremios ilegales que podamos tener. Algo que generalmente para nosotros y nosotras, hablo de la población LGTBIQ+, dentro de los organismos de derechos humanos, nos ha costado muchísimo hasta el día de hoy que se nos reconociera la persecución que sufríamos por nuestras identidades. Siempre nos cuestionaron, siempre nos negaron. Es más, hasta el día de hoy, en los actos de los 24, dentro de los talleres o dentro de los palcos o dentro de los diferentes reconocimientos que hay, no vemos personas LGTBIQ+ visualizadas. No hay travestis, no hay gay, no hay lesbianas. Y esa es nuestra lucha, o por lo menos es mi lucha. Yo lucho para poder tener la voz que me corresponde, para poder tener el reconocimiento que tiene que tener la población LGTBIQ+, y que la memoria, verdad y justicia sea para todos y todas, que también ser una disidencia sexual era motivo de persecución, era motivo de encarcelamiento, era motivo de tortura y era motivo de muerte.
Eso es lo que nosotros, nosotras y nosotres queremos dejar bien en claro y venimos luchando por ese reconocimiento. Quedé pensando porque cuando a nosotros nos dicen, no, Ivana, mirá, generalmente las personas LGTBIQ+, no había una persecución tan estigmatizada como creen. No, sí, nuestras detenciones fueron a la par de todos los demás ciudadanos, y no empezó durante la dictadura cívico-eclesiástica militar del 76, empezó en el año 30, ¿no es cierto?, con los edictos policiales, con documentos donde están bien esclarecidos cuáles deben ser la persecución que nuestra población tiene que tener por ser personas que venimos a distractar la mente de los jóvenes, ¿no es cierto? Esos documentos están, esos documentos existen toda la persecución para nuestra población. Lo que no tenemos hasta el día de hoy es el reconocimiento y el acompañamiento de las organizaciones de derechos humanos. Esto es algo que siempre vengo reclamando, lo sigo reclamando hasta el día de hoy. Nosotros personalmente y con otro compañero, Eugenio Talbot-Witt, y otra compañera de Buenos Aires, hace años que venimos recopilando testimonios de nuestras compañeras y compañeros en diferentes partes del país, sobrevivientes, porque estamos haciendo nuestro propio archivo, y lo tenemos que hacer desde la nada, porque no tenemos el acompañamiento, vuelvo a decir, ni del Estado, ni de los organismos de derechos humanos para que se puedan visualizar esto. Así que esta conversación, esta charla, a mí me parece sumamente importante, poder visualizar esta lucha que viene siendo de hace mucho, que nuestra persecución no terminó con el avenimiento de la democracia, que al contrario, la persecución, el exterminio, el encarcelamiento y las torturas siguieron siendo parte de la democracia. Hasta el día de hoy sigue siendo parte del Estado, un genocidio hacia la población LGTBIQ+, pero sobre todo para la población de trans y travesti. Cuando estamos acéfalas de todos los derechos habidos y por haber, cuando tenemos en el año 2020 79 compañeras trans y travesti asesinadas, cuando no tenemos acceso al trabajo, cuando no tenemos acceso a la salud, cuando no tenemos acceso a la vivienda, cuando no tenemos acceso a la justicia, nosotros, nosotras y nosotres seguimos diciendo que la dictadura, que el genocidio hacia nuestra población sigue estando presente. Y no queremos más eso, queremos que nos acompañen, queremos que nuestras realidades salgan a la luz y queremos simplemente que nos escuchen y que podamos todos los 24 poder estar al lado de todos, todas y todes, para poder reclamar memoria, verdad y justicia para todos, todas y todes, y que no sea solamente para un grupo, que sea para todos, todas y todes les ciudadanos de la República Argentina, que fuimos masacrados, que hemos perdido familiares. En el caso mío, no solamente yo he sido detenida, también tengo mi tío, José Felipe Aguilera, sindicalista de la carne del frigorífico Suite de Rosario, que fue fusilado en la puerta del frigorífico Suite. Y como él, un montón de compañeros y compañeras que nosotros necesitamos que se reivindiquen y se reconozcan como lo que son, ¿no es cierto? Trabajadores, trabajadoras que fueron perseguidos simplemente por tener un sueño, por querer tener un mundo mejor, para poder formar una mejor humanidad, y bueno, han quedado en el camino, pero aquellos que hemos sobrevivido seguimos con la lucha que es constante, que es diaria, que es continua,
y vuelvo a decir que la persecución para con nuestras identidades siguen hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy se nos sigue negando un montón de derechos. Simplemente eso quiero decirle. Le agradezco a todas, a todos y a todes por esta oportunidad, por estar acá. Muchas gracias. Soledad García es presidenta de la Asociación Civil de Expresos Políticos de Córdoba, integrante actual de la Comisión Provincial de la Memoria, es también militante social y política feminista, es además una persona muy conocida también en el espectro local, ¿no? Es una persona muy conocida en las luchas de Córdoba, así que le damos la bienvenida a Sole, si nos estás escuchando. La dinámica que nos dimos fue alrededor de 15 minutos para que cuenten su experiencia, el lugar desde el cual quieren participar en este panel que tiene que ver con la temática de las luchas silenciadas o no, y los vínculos que tiene esta cuestión específicamente con la problemática de géneros y disidencias y sus resistencias y luchas tanto en dictadura como democracia. Clarificar desde qué lugar quieren que participe. Yo soy una militante social y política de toda la vida, mucho en el ámbito sindical, o gran parte de mi vida en el ámbito sindical, en la Unión de Educadores en la provincia de Córdoba, y en el origen de la CETERA, Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina, como militante en el trabajo de trabajadores en la educación. También en el feminismo, sin estar orgánicamente, como he estado en otros momentos, en el movimiento Mujeres Córdoba. Bueno, en la CTA siempre he participado en instancias de género y derechos humanos. Actualmente pertenezco a la CTA Micheli también, abogando por la unidad del movimiento obrero sobre todo, y la posibilidad de las mujeres tan silenciadas en muchos momentos y en muchos ámbitos de la vida sindical y social en general, y ignoradas, ¿no? Yo no puedo poner mi lugar como alguien que no tuve oportunidad de avanzar en la lucha sindical y política, porque al contrario, capaz que la vida me ha premiado en demasía con ofrecimientos para lugares de cargos electivos y demás. Y nunca hago una cuestión autorreferencial, pero hablaba hace un momento con algunas compañeras que sufren mucho en las organizaciones sociales, en las villas, en los barrios, y me hacían sentir que a veces algunas mujeres tuvimos oportunidades de avanzar, de crecer con los otros y las otras. Y hay otras compañeras que no, que se tienen que prácticamente hacer un camino muy solitas, a veces sin un apoyo, hasta en un entorno cultural o un capital cultural determinado en la familia, y eso también cuenta. Yo tuve una familia politizada, una familia con mucha militancia, desde mi padre hasta hermanos, y además encima soy la octava de una familia grande. Quiere decir que estoy marcando esto porque me lo recuerdan permanentemente las compañeras que no tienen voz, que no fácilmente pueden hacer oír su voz. Compañeras, compañeros, me hubiera gustado escucharla a Ivana, por supuesto a Julia también, la he escuchado hace un rato en la reunión compartida de la Comisión de la Memoria, pero me imagino que aquí habló desde otro lugar. Y no estoy muy clara si ustedes quieren que hable de la violencia en la dictadura y de la violencia hacia las mujeres y los hombres, que todos hemos sido vejados, y lo digo siempre, ya van a salir o están saliendo lentamente hombres que también denuncian las vejaciones por las cuales pasaron en los campos y en los lugares de clandestinidad. Estoy queriendo pensar realmente cuál es mi intervención en este momento. Ustedes, la mayoría, están en el ámbito académico. Yo hace muchos años que no volví más a la Facultad de Filosofía cuando me echaron con la dictadura de Onganía, que no estaba ni en plantilla, lo digo siempre. Era trabajadora ad honorem del Instituto de Literatura Hispanoamericana, porque soy licenciada en Literaturas Modernas, mi primera carrera, mi carrera de base, por la cual fui docente toda mi vida.
Luego me dediqué a la investigación, me formé acá, en el CEA también, en investigación educativa, y en España proseguí un doctorado en filología hispánica, después de la cárcel. Fíjense que ahí la cuestión no era solamente mujer o no mujer, sino que las chicas mucho más jóvenes que yo, porque habían terminado su carrera en el 80, 81 y estaban cursando el doctorado, me decían, ¿cómo te animas tú a decirle profe o catedrático al catedrático? Y hasta a veces cuando nos daban confianza nombrarlo por su nombre, de pila. ¿Y por qué? Porque allá hay una imagen, o había por lo menos hasta esa época, que venía del destape del franquismo. Pocos años atrás había muerto Franco en noviembre del 75, y yo hice el doctorado en el 81, apenas llegada de la cárcel. Me decían, qué bárbaro, ¿no? Por tu edad o por tu experiencia te animas a hablarle así al catedrático. Yo me daba cuenta que era más allá de la edad o la experiencia, que tenía que ver con una rebeldía ciudadana que tenemos, y estuve bastante metida siempre, acerca de no establecer jerarquías, valorarlo al catedrático por sus capacidades, por supuesto, respetarlo como a un igual, o a un compañero, a un alumno, o a una persona que milita con uno. Pero quería ir a esto porque el tema de las jerarquías y del poder en las luchas de las mujeres está absolutamente presente. Y cuando hablamos de las relaciones de sometimiento, en todos los planos, familiar, social, político, cultural, estamos hablando de poder. Y estamos hablando de que tuvimos que hacernos un camino, vuelvo a decir, no lo planteo a nivel personal porque no me gusta esa autorreferencialidad, pero sí construyendo con otros, nos dimos cuenta cómo podemos ser una fuerza que recupera, que se empodera, decimos ahora, pero que recupera protagonismo social, que avanza. Si esto lo decimos hoy, parece hasta obvio, parece una perogrullada, porque hoy nuestras chicas, aquí veo caras jóvenes también y medianas, pero nuestras chicas de 15, 16 años, no solo por el pañuelo verde, pero también por el pañuelo verde, tienen un protagonismo que nosotros en aquel momento, yo estoy hablando de los 60, en mi comienzo de mi vida universitaria y social, porque soy viejita ya, y pienso cuántas no podían participar porque parecía que participaban las mujeres excepcionales. Y esto lo quiero marcar, porque nunca fuimos excepcionales, en todo caso somos conscientes de nuestro derecho, de nuestro no estar relegada al ámbito del hogar, sino estar preparadas para lo social y político. No sé si ando por un andarivel muy ajeno a lo que ustedes han estado hablando, me hubiera gustado escucharlo, me siento medio cojeando en este momento. Improvisando sí, porque no armé, la verdad que no armé nada, estaba confundida con la fecha, vuelvo a decirlo. Pero sí contar que, por ejemplo, en España yo sentí tanto más que aquí, donde venía de una militancia de mucho tiempo, ya cuando tuve el secuestro, la cárcel y el exilio, forzado, vuelvo a decir, nunca me quise ir. En el último testimonio de mi juicio, me di cuenta cuán duro había sido tener que ir a parar al exilio. Me di cuenta que el derecho de opción no tuvo nada que ver con la verdadera semántica de la palabra opción, opcionar por algo. Me di cuenta con lágrimas frente al tribunal qué rabia me daba haberme tenido que ir. Y vuelvo a un tema que es más amplio que la violencia de género o la violencia en general, y es esa violentación que ejercieron sobre nosotros, ¿no? Sobre todo una sociedad. Nunca me gusta victimizarme, pero toda una sociedad, o gran parte de la sociedad argentina, vaya si hay acá gente que lo sabe, que lo siente, que lo ha vivido. El caso de Julia con su declaración maravillosa, tan reciente, en honor a sus dos hermanos tan queridos y a su cuñada, pudo sacar la fuerza, la vitalidad adolescente para construir y ponerse con el cuerpo, como es el testimonio, porque el testimonio frente a los milicos, frente a los jueces, frente a los genocidas, quiero decir milicos, no estaban como milicos solo ahí, sino como genocidas, te hace poner el cuerpo. Y de esto sabemos mucho las mujeres. Ponemos el cuerpo en la vida cotidiana, ponemos el cuerpo para sostener, en muchos casos, familias,
procreación o no, pero familias armadas. Ponemos el cuerpo en la construcción de un trabajo, de un estudio, de investigación. Y seguimos poniendo el cuerpo, aún sabiendo que para nosotras esto trae consecuencias, y consecuencias fuertes, porque a veces lesionamos una parte creativa muy importante en pos de, y hablo de las tareas de cuidado, hablo de la prolongación, tanto de los niños como de los mayores, y hablo de todo en aquello que las mujeres tenemos la misión, podemos decir por ahí, interrogarnos si es una misión, interrogarnos si estamos determinadas o predeterminadas para nada. Las mujeres también somos protagonistas de nuestra vida y la vida social, la vida de la sociedad. Pero claro, resulta que se entiende como de sentido común que tenemos que estar para algunas actividades. Y estamos, porque la realidad indica que cuidamos a nuestros padres cuando no queremos verlos relegados a un geriátrico, si los tuvimos y tuvimos la suerte de poder disfrutarlos después de la dictadura, como yo, un poco tiempo, después de sufrir permanentemente por no saber si te ibas a reencontrar con tu familia, después de sentir la violencia de las instituciones en las cuales a veces no podías decir quién eras y qué hacías y por qué estabas ahí. Yo tuve una especie de desafío también, y aún en España, donde mucha gente me decía, no te refugies. Cuando llegué, yo me refugié igual, fui al ACNUR, me parecía lo mínimo, nuestra vida peligraba, lo sentí cuando me quitan, por un lado el pasaporte, no me lo di nunca para subir al avión, y por otro lado un señor de guantes blancos, todo vestido de blanco en Ezeiza, me saluda, me felicita por mi legajo carcelario, cosa que yo creía que era una ironía, chicas. Más violencia institucional no puede ser. Me felicita y me dice que algo de error debe haber en esto de que paguen, como era, justo por pecadores, una expresión así. Porque con esto de la subversión, todos podíamos caer en la misma bolsa. Acto seguido, y muy ceremoniosamente, me dice que como yo me iba a España, tuviera mucho cuidado con la campaña anti-argentina en España. Era como también otra cachada, ¿no? Era como ponerte en el lugar de la niña que sale desprotegida de un penal. Por supuesto, ellos sabían las condiciones y los años que llevábamos, casi 5 años adentro, para salir a un mundo que no sabías ni qué te esperaba, porque salíamos muy goleados, diríamos en nuestra época, muy desconcertados. Es más, yo me iba a ir a Suecia, según creía, a estudiar literatura sueca. Miren el grado de delirio que produce el encierro. Y el encierro ya de por sí es esta violencia, no solo simbólica. Carol, no sé, Ana, no sé si me estoy yendo por otro camino y ustedes bien qué esperan o qué tienen desarrollado más o menos, porque la verdad me cuesta ubicarme, no en el auditorio, me cuesta ubicarme en la temática, que cuál puede ser de todas las aristas que tengo pensada, más o menos importante para trabajar o para decir, porque no sé, me queda poco tiempo también, qué parte de la experiencia podemos compartir, ¿no? La verdad es que Sole, es como una invitación abierta, en el sentido de que hay un eje que nos congrega para discutir, que tiene que ver con pensar en nuevas y viejas luchas, pero que están atravesadas por la problemática de géneros, disidencias, por formas de luchar, por resistencias, por luchas que son visibilizadas, invisibilizadas en diferentes momentos históricos. Entonces, la verdad es que es una invitación abierta a qué quieres compartir, o como ya lo estás haciendo, ¿sí? de esa travesía, digamos, en relación a esta cuestión que nos convoca ahora, ¿no? No se trata de solamente pensar en uno de los aspectos de tu vida, sino que la que vos quieras resaltar, que te parece que podemos compartir, que puede ser interesante para seguir generando debate, ¿no? Julia se centró también en la experiencia del juicio y en la experiencia de lo que han hecho en relación a género desde el Espacio para la Memoria de la Perla. Ivana trabajó desde la perspectiva de su historia de vida, pero poniéndola en relación con lo que son como ella entiende, la lucha actual que tienen por el reconocimiento
del colectivo como víctima de la represión en dictadura también, y entonces ese fue el eje de su conversación, ¿no? Reivindicar cuál es ese lugar, por qué demandan ser visibilizadas y cuáles serían las condiciones específicas que los convierten también, que las convierten y les convierten en un colectivo víctima del terrorismo de Estado. Y bueno, en ese marco, Sole, vos podías libremente hablar de tus múltiples experiencias como represalia de la dictadura, como exiliada, como militante mujer sindicalista, ¿no? Como mujer educadora también, ¿sí? Cualquiera de ellas como testimoniantes, ¿sí? Como, bueno, hay muchas cuestiones que han atravesado esas condiciones, ¿no? Esas múltiples intersecciones que tiene tu vida. Sí, eso, hablando si te sirve. de lo que hice referencia, que es el juicio, los juicios en que he declarado, yo siempre les digo a las personas con las que me toca compartir o ayudar a veces o orientar, porque te preguntan, porque lo has pasado, porque uno va ahí, no es que vaya improvisadamente, todo lo contrario, pero va sabiendo que pone el cuerpo. En el juicio, si algo es más claro, que uno pone el cuerpo. Yo recuerdo la primera vez que fue el de UP1, creo, hace muchos años, ahí ni siquiera hubo tiempo para armar bien la cuestión de los psicólogos, del apoyo psicológico, fuimos bastante crudos. Un ratito antes yo hablo con Homero, uno de los psicólogos, y más o menos me ubico en que era un cierto apoyo, pero se ve que por suerte uno tiene la salud mental todavía de poder recordar eso sin tanta angustia, desesperación, porque lo ha trabajado, porque ha sabido cómo socializarlo, porque justamente al ser militante social uno permanentemente tiene el cotejo de las compañeras y los compañeros que te hacen ver por dónde va tu camino, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, entrar a la Perla, yo siempre digo, yo no trabajaría dentro de la Perla, sin embargo, en la práctica estoy colaborando siempre con el Centro Requena, con las posibilidades que hay de cuestiones creativas, con todo lo que tiene que ver con educación, a lo que me convocan, o a veces por las escuelas nos vamos acercando. Y yo digo, hay gente que por creer que es insalubre lo que uno hace, te dicen, bueno, pero tendrías que estar ya en otra etapa. ¿Para qué vivir tanto de aquello? No, no vivís de aquello. Aquello es una construcción. Y yo siempre he dicho, yo no trabajo de presa política, porque vivir pensando en tu vida se remitió a esos años, 9 en total, entre el exilio y la cárcel. No, tu vida es mucho antes y mucho más, y es a posteriori, y es el hoy. Y lo que me entusiasma son los desafíos del hoy. La diversidad, el poder trabajar con algunas compañeras, compañeros que están asumiendo, así como lo que planteaban de Ivana, ¿no es cierto?, que tienen que ser visibilizadas, porque nuestra lucha no fue tanto esa, al ser militantes casi que nos imponíamos, yo diría por prepotencia de trabajo, como decía Arlt, porque también hay desconocimiento en los sindicatos, muchísimo, los sindicatos son profundamente machistas y jerárquicos, hay una verticalidad con la cual he luchado toda mi vida, contra la cual, sobre todo con las burocracias. Pero sin embargo pudimos construir, y nosotros en el caso de CTA armamos el primer espacio de género, que luego fue de género, primero eran secretarías de la mujer, nos encontrábamos entre nosotros a hablar de la problemática de cada una, de lo que pasaba en su lugar, en su escuela, en su fábrica, etc. Y esto ya lo hacíamos en los 70, sin saber claramente que éramos feministas. Yo me formo más en el feminismo en el exilio, y con otras que sabían muchísimo, las chilenas, colombianas, había de todo, y también argentinas muy valiosas. Y luego, post-exilio, armamos acá ámbitos de capacitación. Nosotros armamos un espacio muy poco conocido, muy poco visibilizado y también bastante coyuntural, lo duró unos años, con mujeres, qué sé yo, como hoy la Dora, por ejemplo, Barranco, la Olga Hamar, Cecilia Lifchi, que ya ha muerto, Marta, bueno, todas las compañeras que están en lugares importantes en la temática de género, abonaron y abogaron ese espacio en la medida que algunas éramos sindicalistas, se llamaba FOCAI, Foro de Capacitación e Investigación para la Mujer Sindicalizada, donde justamente la pretensión era investigar acerca
de qué capacitación teníamos las mujeres en los sindicatos. Y nos dimos cuenta en un diagnóstico de lo más, si se quiere, superficial en primera parte, que realmente no había ámbitos propicios para las mujeres y no había tampoco chequeado qué instancias eran para las mujeres. Y no como ámbitos particularizados, sí, singulares, porque hombres y mujeres, como yo siempre hablo de la equidad de género más que de la igualdad, me preguntan, queríamos esto, la equidad, la posibilidad de participar en igualdad de oportunidades en todos los lugares. Luego en la CTA también armamos y en la UPC me tocó, yo siempre he estado en otras áreas, en la capital y en la provincia, me tocó ser quien, con un equipo obviamente, con compañeras que veníamos de la militancia feminista, armamos el espacio, que primero fue una vocalía, de derechos humanos y género. La verdad que por ahí uno piensa en todo lo andado y dice, ¿qué cosas hemos hecho en esta vida, no? Y cuando ve que siguen caminando esos espacios que se institucionalizan y crecen, siente mucha alegría de que otras compañeras tengan la posibilidad, y compañeros y compañeras, de acceder a estos ámbitos. Porque hoy hasta se naturaliza por ahí, que fue fácil, pero fueron luchas no visibilizadas, fueron peleas internas, fueron debates políticos duros por ahí. No solo con nuestros compañeros hombres, porque yo siempre soy, en los seminarios, en las charlas con hijos, en los lugares del interior en que participamos, y esto con el libro del Cordobazo de las Mujeres lo marco siempre, el machismo femenino es tremendamente dañino, es tremendamente bravo, porque está tan consustanciada a veces la personalidad de una mujer que es machista con el patriarcado, que naturaliza y no lo ve, no ve las diferencias, no siente, o siente a lo mejor en lo personal, pero no se da cuenta que eso se puede trasladar a todos los ámbitos de la vida. Y yo creo que esa lucha ha dado mucha satisfacción hoy. Hoy no estamos en la calle, nos quiere ganar la derecha a la calle, no va a poder, aunque la gane parcialmente por momentos, pero en la calle se ha notado en estos años el crecimiento en conciencia de la problemática de género, de la conciencia de género y el avance de las nuevas generaciones. Así yo lo marco siempre con el tema ambientalista y con el tema de género. Me siento muy feliz que tanta gente joven esté consciente o esté avanzando en las problemáticas socioambientales. Me siento muy bien de participar en la mesa de trabajo por los derechos humanos, en la Comisión de Género y en la Comisión de Ambiente, y aprendo todos los días de los chicos y las chicas más jóvenes. Y esto es muy, muy interesante. Para una persona que tengo 70 y pico de años, ya jubilada, aunque no me jubile en la práctica, y que siempre he pensado que los jóvenes tienen que tener un protagonismo mayor y que tiene que haber políticas estatales de género, políticas públicas para los jóvenes, políticas públicas en ambiente. Es un logro saber que mucha gente participa. No es un logro sufrir como estamos sufriendo con los incendios en Córdoba, el negociado, el agrotóxico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí es un logro ver acá nomás en esta pantalla, compañeras como las que estoy viendo, Marianita, a las más jóvenes y a otras que conozco, a la Jime, a varias que conozco menos, pero sé su participación y otras que no las estoy viendo. Y me da mucha alegría tener sobrinas nietas, chiquilinas, que las problemáticas que nosotras por ahí descubríamos con mucho tiempo de actividad, de militancia, de práctica social, las tienen ya al alcance de la mano, y al haber esto de las redes comunicacionales van avanzando en conciencia y en organización. Y eso que falta mucho, Bueno, te agradecemos muchísimo la palabra, Sole. Ahora la vamos a invitar a conversar a la Marianita Tello, ¿sí? Vamos a contarle a la Marianita alguna cosa muy general, como para que, bueno, para contarles, Mariana es doctora en antropología, docente investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades del CONICET y actualmente es presidenta del Archivo Nacional de la Memoria. Mari, te escuchamos, te invitamos a conversar. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que
que es un honor estar acá sentada junto, aunque no estemos juntos, a todas estas compañeras que quiero tanto, y bueno, vi mucha gente también en el público con la cual me encanta compartir, así que voy a tratar de ser muy breve y que después se genere algún tipo de diálogo en relación a todas estas experiencias que venimos escuchando, que son tan ricas, ¿no? Yo voy a hablar más que nada desde mi lugar de investigadora sobre este tema, porque, no sé, podría hablar más de la gestión, podría hablar más de mi experiencia como hija también, pero me parece de que un poco la idea de la convocatoria era que hablara sobre mi experiencia como investigadora, que también tiene que ver con algo de gestión en el espacio para la memoria de la perla, que es el lugar donde pasé tanto tiempo trabajando y en base a lo que puedo hablar un poco acá, con la Julia, que va a ser parte de mi intervención. Pero bueno, eso es un poco mi punto de vista, ¿no? Yo me interesé desde que hice mi tesis de maestría y de doctorado en las experiencias de militancia en los 70, y después al entrar al espacio para la memoria de la perla, profundicé eso en relación a cómo habían sido y cómo eran recordadas las violencias que habían sufrido esos mismos militantes durante la represión, ¿no? Entonces, un poco desde ese punto de vista, lo que yo pude aprender, ¿no? No es otra cosa, soy antropóloga, soy psicóloga también, entonces me cierno un poco al título que me resultó así como convocante, ¿no? Experiencias silenciosas o silenciadas, para desplazarlo un poco bueno, qué nivel de escucha hubo sobre esas experiencias, más que si son algo, ¿no? Porque me parece que eso es algo también tan cambiante que hay que referenciarlo con muchas cosas, ¿no? Son silenciosas o silenciadas ¿dónde? ¿No? Con respecto a quién, con respecto al Estado, en qué momento. Y quisiera poner un poco más en perspectiva las experiencias de las mujeres y las disidencias en procesos de larga duración, ¿no? Porque también, bueno, mi expertise, digamos, es en los 70, ¿no? Y en las militantes de los 70, pero por supuesto que cuando se empieza a escuchar, se empieza a preguntar a las personas, eso se empieza a ir, ¿no? A lo que eran sus madres, sus padres, a lo que son sus hijos, al diálogo con sus hijos, sus hijes. Nada empieza y termina con la vida de una sola persona, ¿no? Entonces tenemos en esa experiencia esas mujeres militantes, que son una novedad, la verdad. Son una novedad en la militancia de los 70, o por lo menos la masividad de esas mujeres. Poco habló la Sole de eso, ¿no? La incorporación a la militancia. Las mujeres militaban antes de los 70, pero no era tan masiva esa militancia, ¿no? Y era algo que continúa un poco también durante los 70, ¿no? En este uso de los apellidos de casada que uno ve también, ¿no? En las pancartas y en un montón de lugares, ¿no? De la mano de D que uno ve ahí, ¿no? Pero lo que cambió realmente, ahí hubieron cosas muy, muy importantes que cambiaron en los 70 en relación a la vida de las mujeres, que a veces pasan desapercibidas, porque no tienen que ver con una sola mujer, tienen que ver con este proceso de larga duración, con qué clase de madres y padres las habían criado también, ¿no? Las abuelas son, después voy a volver sobre esto, ¿no? Las abuelas nuestras son mujeres muy particulares, ¿no? Son mujeres que, así como las mujeres de la generación del 70 pudieron ir a la universidad, que es algo que les cambió sustancialmente la vida, la generación anterior fueron, por más que existe este discurso, ¿no? Un poco de legitimación hacia el régimen militar, ¿no? Que habría que empezar como a cambiar. Nosotras solamente éramos amas de casa, de las madres. Lo real es que no eran solamente amas de casa, ¿no? Muchas de ellas estaban implicadas en cuestiones gremiales, qué sé yo, había muchas maestras.
que bueno, quizás en esta cuestión de lucha silenciosa o silenciada no valían en ese momento como militancias políticas, ¿no? Pero de alguna forma criaron esa otra generación tan politizada, ya fueran varones, mujeres, disidencias, ¿no? Fue una generación muy politizada la de los 70 que al incluirse en este universo de la universidad, ¿no? Las mujeres, sobre todo, cambian muchas cosas. Eso cambia un poco la perspectiva sobre el género, un poco bastante. No solamente porque las mujeres empezaron a tener un capital cultural igual o parecido al de sus compañeros varones al entrar en la universidad, sino también porque participaban de otros mundos, ¿no? Que antes eran solamente de los varones, como puede ser la noche, ¿no? La joda, vivir en Córdoba, ¿no? Las que eran del interior, empezar a salir y a tener otros mundos, ¿no? Y también hay algo que cambia sustancialmente ahí la vida de las mujeres, que es la aparición de la píldora anticonceptiva y la posibilidad, aunque eso no sucedía todo el tiempo, de elegir cuándo iban a ser madres. Digo que no sucedía durante casi, o sea, tampoco que sucedía todo el tiempo porque no todo el mundo la tomaba, no todo el mundo se cuidaba, no todo el universo masculino era proclive a cuidarse. Bueno, cosas que no son muy distintas también a las que vivimos ahora, ¿no? En esa lucha también quiero decir, tomando un poco la posta de lo que contaba Ivana acá, que si hay algo que sí es silenciado e invisible totalmente, es la lucha política del colectivo LGBTQI, nunca sé si lo digo bien en el orden, pero sí porque justamente estas personas que después tuvieron visibilidad en la denuncia y que sobrevivieron, no están desaparecidas, ¿no? Eso no tuvo una representación, ¿no? Hay muy pocas organizaciones que tenían características de frente, como el Frente de Liberación Homosexual, que sí incluían, ¿no? Que sí nucleaban disidencias de un montón de otras organizaciones, ¿no? Y reclamaban de alguna manera lo mismo que está diciendo ahora Ivana, ¿no? Pero sin mucho éxito, ¿no? Además con una conformación casi exclusivamente masculina, ¿no? No hay casi lesbianas, por ejemplo. Ni hablar del colectivo trans. O sea, es algo que yo siempre digo de lo transfóbica que era la sociedad en ese momento. O sea, era tan transfóbica que llega, o sea, a todos los estratos y pensamientos, ¿no? Hasta en las organizaciones político-militares o las organizaciones políticas del momento no encontrábamos personas trans. A nadie se le ocurría, al pasar en la clandestinidad, con todos los tratamientos cosméticos que se hacían y se cambiaban el pelo, se cambiaban un montón de cosas para pasar desapercibidos, cambiarse de apariencia a sexogenérica. Eso no era una posibilidad, ¿no? Y tiene que ver con el nivel de homofobia y de transfobia general, ¿no? No tampoco exigiendo, digamos, que estas personas de las organizaciones tenían que ser personas más iluminadas que el resto de las personas de su tiempo, ¿no? Era algo que en el momento no se cuestionaba y que sí, los que militaron esa causa en ese momento tuvieron un gran papel, ¿no? En por lo menos poder instalar el tema. Después viene la represión, como ya sabemos, y las que toman ahí el protagonismo son otra vez mujeres, porque no es que no existían padres de desaparecidos y desaparecidas, pero sí lo que hacen las madres es poder tomar esta cuestión prístina de la cual inviste el patriarcado a las madres para poder legitimarse delante de la represión, ¿no? O sea, matar a una madre con lo que la religión o el gobierno militar ponía, digamos, en esas figuras femeninas, era muy riesgoso, lo cual no quiere decir también que no lo hayan hecho, ¿no? Sabemos que han secuestrado madres, que han matado madres, que hay muchas madres que han sido víctimas de cosas muy atroces, ¿no? Y que han sido usadas para torturar a sus hijos, o sus hijos para torturarlas a ellas, ¿no? Eso es
obviamente una cuestión con la cual las madres de Plaza de Mayo y las abuelas trataron de sacar una ventaja de lo terriblemente opresivo que era el patriarcado, ¿no? Dominado por la iglesia y por la corporación militar en su momento, pero no quiere decir de que por eso hayan sido inmunes a este tipo de cuestiones, ¿no? Y después viene la generación de les hijes, a la cual pertenezco, en la cual sigue habiendo una preponderancia de mujeres, ahí aparecen las disidencias, por suerte, no sin dificultades, por supuesto, pero me acuerdo también, para meter un poco también de testimonio, me acuerdo cuando en los congresos de hijos se empezó a hablar que era hijos, ¿no? No, que es una sigla, que cómo le vamos a cambiar, que la arroba no, que qué sé yo, bueno, toda una discusión, porque te olvido, la discusión era si se ponía hijas e hijos, o hijos e hijas, o hijes, bueno, hijes no existía en ese momento, pero cómo, en qué orden, ¿no? Y al final quedó hijas e hijos, pero siempre con la broma esta, ¿no? De la comisión de género, que para qué queremos género, que había una comisión de género y solamente iban mujeres porque el género era una cosa de las mujeres. Bueno, de a poco los compañeros se fueron como poniendo en onda, empezaron a plantearse algunas cosas, pero como todo pasa, también esto es producto de los últimos tiempos, porque les hijes, a esta altura tenemos hijes. Y nuestros hijes son hijes. No son ni hijos ni hijas, o sea, son jovencites que se plantean y hablan en no binario de una forma y con una naturalidad que ninguno de nosotros, nosotras, nosotres lo puede hacer, ¿no? Entonces, sí o sí nos tenemos que empezar a ayornar con estas cosas, porque en ello yo creo que está mucho más... no me gusta la palabra naturalidad, me parece una palabra horrible, pero sí está como mucho más representado eso, ¿no? En su universo de posibilidades, toda la fluidez de características sexogenéricas que se pueden tener o de preferencias eróticas que se puedan tener. Creo que en eso nos lleva a pensar también mucho a mi generación sobre este tipo de cosas, y a interrogar a esas memorias, a ese pasado en clave de género también, ¿no? De género y de disidencia. No para condenar, porque sería como una cosa extemporal, pero sí para preguntarnos por qué esas cosas no se hablaron, no se dijeron, ¿no? O sea, ¿por qué no están esas personas? O están en degradé poco en la generación de la militancia de los 70, nulo casi en la generación de mis abuelos, por ejemplo, apenas representados en mi generación, ¿no? ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué va pasando más allá de...? ¿Y qué pasa con las personas que sí están? Algo que yo quiero recalcar, digamos, es que en esto lo silencioso, lo silenciado, la mayor parte de los testigos que se hablaba en su momento, digamos, de la represión, en realidad eran mujeres. O sea, fueron las primeras que hablaron. Y fueron las primeras que hablaron sobre la violencia sexual también, que es algo que siempre va como de la mano con el género, ¿no? Va de la mano porque en realidad había un trato generalizado en los centros clandestinos de represión, de detención, donde ser mujer o ser disidencia era un plus terrible. Ya lo mencionó esto Ivana, la violación era una práctica de tortura y de disciplinamiento, lo era también para los hombres, para muchos hombres, pero el nivel de humillación y de efecto expansivo que tiene sobre determinados cuerpos generalizados la violación es muy diferente. Y deriva en que algunos se puedan contar más, otros menos, ¿no? Lo que pasa con las disidencias y particularmente con las compañeras trans, también es que, bueno, yo siempre esto lo cuento por si alguna vez me escucha. Hay un testimonio de La Perla en la cual Liliana Callizo, que es una sobreviviente, menciona a una compañera trans que se llamaba Mónica.
que había sido llevado a La Perla. En los 10 años que yo estuve en La Perla nunca pudimos saber quién era. Y probablemente porque primero Mónica no tenía, o sea, no era su nombre legal, ¿no? Recién ahora una persona puede, y vos esto lo sabrás, Ivana, que te llamen a declarar con el nombre que vos elegiste, que no te obliguen a usar el nombre con el cual vos no te sentís representada, es algo que hasta hace muy poco tiempo era así, ¿no? Y era o sea, es muy terrible ese acto, es una incapacitación civil no poder declarar, ¿no? Sos como una especie de testigo flojo de papeles, le llamaríamos, ¿no? Cuando no, esto que nos ha pasado en muchas otras circunstancias, digamos, muchos hijos, hijas, hijes, no tenemos nuestros apellidos, tenemos los apellidos medio cambiados, a veces el apellido de la madre solamente, o un apellido que quedó en la clandestinidad, y también a veces eso se sufre una incapacitación civil o se tiene que dar una vuelta larguísima para poder ejercer ese derecho de ser testigo, ¿no? Para poder decir soy hijo, hija, hije de fulano de tal, porque no está reconocido en los papeles. Bueno, todas esas cosas arrastramos y las personas trans las arrastran mucho más, por supuesto, y han estado expuestas después a otras violencias, con lo cual son unas sobrevivientes, las que quedan, una sobreviviente de muchas cosas, las que quedan para contar la historia del maltrato estatal, de la violencia institucional, del HIV, de una cantidad de cosas que hace que esa lucha, sí, sea una lucha totalmente silenciada, ¿no? No sé si totalmente, porque afortunadamente lo que quiero decir es que pueden ser silenciosas, silenciadas, pero son cosas que la gente que porta esas voces tiene una tenacidad que las cuenta una y otra y otra y otra y otra vez. Una vez va a resultar increíble, otra vez va a ser silenciada, otra vez van a decir que exageramos. Todo eso va a pasar, pero la gente, las mujeres, las disidencias siguen contando esas cosas. Y algún día serán escuchadas, algún día se hablará de eso, ¿no? Porque la historia a la larga nos lo está demostrando. Hoy se habla muchísimo más de esas cosas, de lo que se hablaba antes, y seguramente mañana, en perspectiva generacional, empujado por los pibites que vienen detrás nuestro, vamos a tener que empezar a revisar y a escuchar esas cosas, ¿no? Porque nos lo están pidiendo, ¿no? Yo creo que ellos, ellas son responsables de que nos estemos haciendo todas estas preguntas y que volvamos a interrogar este pasado, por ejemplo, en los juicios, incluyendo el género y la violencia sexual como pregunta en este momento, ¿no? Una sola cosa, y con esto cierro. Actualmente yo soy la encargada de conducir un archivo, y uno en esta revisión de los documentos, los documentos son interesantes porque los documentos tienen una fecha, ¿no?, de hechura, y esa fecha de hechura siempre es un contraste muy interesante, ¿no? Estas cosas llevan siendo dichas desde el principio. Pero recién ahora hay un tratamiento específico para esas cosas y condiciones de escucha que creo que espacios como este somos los encargados de poder propiciar condiciones de escucha más amables para todas las experiencias, ¿no? Cuando abrimos un espacio de estos, abrimos y discutimos, ¿no? Porque no tenemos respuestas acabadas para las cosas. Creo que propiciamos espacios cada vez más amplios y más comprensivos y más amables de escucha para estas experiencias que son tan complejas. Con eso cierro, y una vez más muchas gracias por la oportunidad de compartir este espacio. Bueno,
Muchas gracias, Marianita, muchas gracias a todas. Ahora nos queda un ratito para conversar. Hay algunas preguntas que estuvieron haciendo en el chat. Voy a leer las intervenciones, bueno, las pueden ver, pero hay algunas más específicas. Bueno, muchos agradecimientos para cada una de las compañeras, agradecimientos a cada una por las palabras. Por ejemplo, me dice, gracias Julia y Ivana, muy conmovedor tu relato, no puedo dejar de pensar en tantas otras miembros y miembros del colectivo LGTBIQ+, que sufrieron y sufren todo tipo de violencias y no fueron ni son escuchadas. Gema, en su intervención, pienso en lo aportado por Vanessa y es cierto que la población trans es invisibilizada históricamente, no recuerdo haberlo estudiado en el secundario, sin embargo, gracias al Leo de Diana, Loana, Susi y muchas otras, se lucha por la visibilización y el ejercicio de derechos. Celebro a la compañera Diana en la conducción del informativo de la TV pública, la absolución a luz, el cupo laboral trans. Sin dudas creo que vienen tiempos mejores con las nuevas generaciones codo a codo. Les comparto algunas otras intervenciones y también hay algunas preguntas. Soledad, es verdad, se ha crecido, se ha avanzado mucho en cuanto a la conciencia de la perspectiva de género y de las problemáticas socioambientales en los más jóvenes, y son ellos los que acuden, ayudan, establecen las redes solidarias. Luego también hay más saludos. Hay otra intervención de Gema. Sole, cuando hablas de la participación en la vida política, no lo hacían todas, sino aquellas mujeres excepcionales. ¿A qué te referís con excepcionales? Gracias por tu palabra. Ya termino de leerlas y les damos las palabras para que puedan ampliar, responder, ¿sí? También para Soledad, otro comentario, muchas gracias, tal cual, el machismo femenino es un desafío enorme a deconstruir, ni qué hablar dentro de las estructuras burocráticas que sigan o no más o menos horizontales creo que dicen, más o menos horizontales de los sindicatos. Después hay una pregunta para Mariana de parte de Ana Ilovich. Me gustaría que ampliaras sobre el machismo al interior de las organizaciones políticas, tema que has investigado, y te manda cariños. Para Mariana, otra pregunta también. Esta fluidez de les nueves en relación con las categorías, ¿son desde experiencias sexogenéricas o una diversidad de clasificaciones a la carta según el algoritmo de perfiles de usuarios, a partir de la cual se prueba o juega la construcción de la subjetividad en las redes sociales? Esa es una pregunta para Mariana. Un comentario que felicita, agradece, califica como excelente las exposiciones. Y alguien que también se suma a preguntarle a Mariana sobre el machismo en las organizaciones. Yo voy a preguntar también, voy a aprovechar que estoy con el micrófono. Es compartir un comentario breve y también por ahí pedirle a Julia si después quiere ampliar. A mí me parece también muy importante que en la escena de los juicios se pueda reponer los vínculos familiares, entendiendo por familia algo sumamente amplio, ¿no? No me refiero solamente a lo biológico, pero me parece que también es muy importante porque a veces nos acompañan los rostros de las víctimas que son como referencias individuales, y también a mí me ha parecido muy importante cómo los juicios ayudan a reponer no solo las tramas, que es importantísimo que lo hagamos, tramas de militancias, de afectos, de participaciones en organizaciones, pero también los vínculos familiares, ¿no? O sea, yo insisto con que hay que reponer el concepto de pensar en familias represaliadas, ¿sí? No por quedarme la idea de familia tradicional, ¿no? De esto que hay que conservar, pero sí para pensar en esa implicación no solo de que había muchos vínculos entre los represaliados, represaliadas, sino que efectivamente hubo familias perseguidas por el terrorismo de Estado, ¿no?
y que además, incluso aunque sola fuese uno o una de sus miembros, todas las familias han sido represaliadas por el terrorismo de Estado y lo siguen siendo en la medida en que sufren diferentes violencias también. Y me parece que Ivana también repuso vínculos familiares en su relato al recordar a su tío, ¿sí? Que también, ¿no? Que creo que es muy importante que podamos visibilizar la importancia de estas construcciones de memoria, de estos reconocimientos en los que podemos volver también a unir a aquello que la dictadura intentó desunir, ¿no? Esas tramas también a invisibilizarlas, a tratar de mostrarlos como individuos que eran solos, que no tenían vínculos con nadie y que aparecían como casos anómalos de la sociedad y que por lo tanto no les cabía ningún derecho. Entonces quería reponer que en los testimonios, en las palabras compartidas, en la escena de los juicios también me parece que hay una dimensión muy interesante que tiene que ver con esta idea de las familias, ¿no? Bueno. Yo quería decir una cosa que me olvidé. ¿Puedo? Dale. Sí, y la idea es que darle la palabra a todas. De que en este silencio, ¿no? En el silencio creo que lo dijo Ivana y no lo dijo la Julia. Ivana dijo de que ella se negaba a declarar sin ser considerada también una víctima, no solo un testigo, ¿no? Hay como personas que se construyen desde un lugar de exterioridad y eso, o sea, no es que ellas mismas se construyan así, sino que se las pone en un lugar de exterioridad en el escenario judicial, que es como el escenario predominante para hablar de estas cosas en Argentina. Y eso lo presenciamos todo el tiempo en los juicios de una persona que va y cuenta por su hermano, por su tío, por su mamá, y en el medio cuenta que le hicieron iniquidades a esa persona también, y nunca se percibió como alguien afectado por la dictadura, porque siempre hay alguien que la pasó peor, por supuesto, ¿no? Y Julia, me olvidé de vos, pero hoy cuando contábamos las víctimas que había en tu familia, vos no estabas ahí. Y me voy a emocionar. Las cosas que contaste en el juicio el otro día, a mí una que fue la que más me impresionó para una chica de esa edad, fue que te quedaste sin amigos. Y no es un delito, ¿no? Quedarse sin amigos, no es considerado un delito. Pero la trama de destrucción social y la trama de invisibilización es una detrás de otra que se genera con eso, es tremenda. Porque bueno, eso no, en relación a toda la otra atrocidad, no cuenta como algo enunciable, ¿no? Lo dijiste como al pasar en el juicio. Pero bueno, yo creo que estas cosas abren, ¿no? Los juicios abren y te permiten decirlo al pasar, con exterioridad, como considerada como testigo y no como víctima, pero bueno, lo pudiste decir. Así que, nada, esas cosas que tantas veces charlamos a la mañana en La Perla, las escuchó más gente esta vez. Bueno, sigue habiendo intervenciones. ¿Quieren tomar la palabra? ¿Quieren compartir algo? Hay más que las pueden leer en el chat. Hay varias intervenciones muy interesantes. ¿Quieren tomar la palabra las compañeras para agregar, para ampliar? ¿Hubo algunas preguntas? ¿Sí? Sí, me pareció muy interesante, desde lo de Anita Iliovich, que yo siempre lo marco y no lo dije, del tema del machismo en las organizaciones revolucionarias. Lo voy a tomar aunque es para Marianita, y Marianita tendrá su respuesta. Es un tema que incluso en la cárcel a mí me costaba hablarlo con las compañeras. No solo el machismo, sino la autorrepresión. El machismo, para mi mirada, era absolutamente instalado en una sociedad machista. Eran organizaciones que queríamos cambiar esta sociedad, este mundo, pero igual había un machismo, por supuesto, unos más, otros menos. Yo tenía un compañero que él prácticamente me enseñaba a ser antimachista, Eduardo Requena, y he tenido otros compañeros y parejas machistas, pero a lo que voy, no personalizando, sino lo amplio, es que había mucho machismo. Y esto se notó al interior de las organizaciones revolucionarias armadas y no armadas, supongo lo mismo,
Y una cuestión que yo hablaba en la cárcel, que parece una tontería, con una compañera que no era tampoco pendeja, sino yo caí de más de 30 años, ella era más grande, que no se podía mencionar. Una vez estábamos charlando con toda naturalidad algunas cuestiones y decimos de la masturbación, y bueno, que podía ser una práctica o no en una pareja, y que podía estar consensuada y que podía ser... Ay, no, era como terrible. Entonces yo decía, ¿cómo los mandatos, el peso de lo establecido en una familia puede ser también una sociedad y una familia tan fuerte? Porque yo tengo una familia eminentemente libre, una familia bastante loca en muchísimas cosas, por supuesto perseguida, tuve otra hermana empresa que nos juntamos en Devoto, un hermano represaliado del Banco Nación que se tuvo que aquí en el país exiliar, sobrinos exiliados, etcétera, etcétera, porque es una familia grande. Pero había una dosis muy fuerte de libertad. Entonces voy a ir a la pregunta de esta compañera que decía, ¿por qué excepcionales? Yo no dije que éramos mujeres excepcionales, sino que el consenso de la época parecía que aquellas que participábamos en lo político, social y demás, éramos excepcionales. Y no, nosotros trabajábamos con nuestras compañeras en el sindicato del caucho, con semianalfabetos, y las mujeres de estos compañeros del sindicato del caucho eran semianalfabetas o eran analfabetas, y a generar conciencia de los derechos de la mujer y generar conciencia de género. Pero se creía socialmente, en algunos ámbitos sobre todo, la que había ido a la universidad, la que tenía don de palabra, vos que te animás, te decían siempre, vos que sos subversivo y te animás a decir cualquier cosa. Entonces te mandaban al frente con una cuota de excepcionalidad que no tenía nada que ver con vos tenías conciencia y querías expresar, luchar, compartir, socializar. Y los tipos también tenían esta impronta de que las mujeres que nos destacábamos para ellos, era porque éramos excepcionales. No había ninguna excepcionalidad, había mujeres que teníamos más o menos asumidas determinadas cuestiones, pero no queríamos, nunca las feministas quisimos ser excepcionales, en mi concepción, ¿no? Y lo otro, bueno, lo de las organizaciones, lo de la trama que también tomó, que lo había tomado Julia, lo rescata Mariana, lo decía vos, Ana. A mí me parece que la gran reparación de los juicios no es tanto a una como testigo. Yo nunca me pude decir víctima, perdonen, pero es una concepción, es una historia, no me suena decirme víctima. Víctima fue una gran parte de la sociedad. No me sale. Entonces, nosotras que lo habíamos pasado en forma directa, por supuesto que estábamos jodidas, por supuesto fuimos violadas, atropelladas, dejadas, pero nuestras familias, que tuvieron que esconderse por nosotras mismas, por su propio pensamiento, que tuvieron que estar sobrevolando permanentemente la posibilidad de ser encanados. Mi hermana iba al tercer cuerpo y no era consciente que la podían dejar adentro, andaban buscándonos. Entonces, yo creo que la reparación de los juicios, esto de la trama que vos planteabas, Ana, me gustaba, porque se construyen, se constituyen, se rescatan subjetividades y se arma algo diferente en torno a esas familias que no han sido reconocidas como acompañando todos los años de Devoto, la soledad, el silencio, el no saber dónde estábamos, el buscarnos por todos lados, el andar por hospitales, por comisaría, por lo que fuere. ¿Y qué pasó con esa gente, con su propia vida? A veces vivían enancados en la cuestión de ir a visitarnos si es que iba a haber una visita. Se destruyó la trama social, todo, y las tramas familiares también. Entonces, esa reparación del testimonio a mí me parece que hay que trabajarlo con mucha fuerza, ¿no? Porque no solo queda más aliviado, a veces hay gente que no, que queda mal un tiempo después de testimoniar, pero no solo queda más aliviado quien se saca una serie de cosas y las transforma en colectivo al poder compartirlas, sino también la propia familia que tanto sufrió y en ningún lugar se lo reconoce. Es una cosa bastante de gueto la que tenemos, los propios organismos, todos tenemos algo muy endógeno, y eso tiene que ser cambiado, porque tiene que haber una reparación, me refiero moral, ética, a la familia. Yo estoy compartiendo parte de la cuarentena con una hermana que era la que iba permanentemente a ver si podían visitarnos en Devoto. No digo que nos visitaban, porque tantas veces iban y no podían. Pero bueno, esto quería marcar, no me acuerdo, Anita, la otra pregunta, había
otra, pero no me quiero alargar, somos varias. Era algo sobre diversidad, creo, las disidencias, no sé si era para mí. No me acuerdo. Si está respondido. Quería dar también, hay una pregunta para Ivana y después les vamos dando la palabra a las compañeras para que hagan otra intervención. Para Ivana se sumó una pregunta sobre el archivo, ¿no? Melina le consulta a Ivana si puede comentar un poco más cómo es esto de construir, de que están construyendo desde el colectivo el propio archivo en relación a esto de los 30.400, ¿no? O sea, que cuentes un poquito esa idea de construir el archivo. Sí, retomando lo que decía recién la compañera, es que obviamente que nosotras estamos invisibilizadas sumamente, justamente también por una cuestión de nombres, ¿no es cierto? Nuestras identidades en su momento no estaban adecuadas a nuestra imagen y semejanza. Cuando entrábamos detenidas, hablo de las personas trans y sobre todo hablo de las mujeres trans y travesti y de las identidades femeninas, que fuimos históricamente perseguidas, históricamente torturadas, matadas, y lo seguimos siendo. Voy a repetir algo que dije hoy. En lo que va del 2020 tenemos 79 mujeres trans y travestis asesinadas. No tenemos un solo varón trans o travesti asesinado. Las violencias son hacia las mujeres, hacia las identidades femeninas. Esa visualización con la cual nosotras siempre, y eso es lo que ha sido mi persecución, yo desde muy niña siempre me visualicé como quien soy, Ivana Aguilera. Tuve el acompañamiento de mi familia en mi construcción y en poder empoderarme como quien era, pero también tuve la persecución por parte de otra familia. Yo tengo 2 medios hermanos que pertenecían a las fuerzas policiales en Rosario. Uno era jefe de la brigada de robo y hurto y el otro era jefe de investigación, es su jefe de investigaciones, por los cuales también ellos se sentían, por ser dentro de la fuerza y en esa época burlados al saberse por sus camaradas, por así decir, que tenía una hermana que era travesti. En ese tiempo no se nos identificaba como travesti ni como trans, sino que éramos los amorales, los invertidos, y las mujeres lesbianas eran las marimachos. Era una gran vergüenza. Entonces la persecución mía no era solamente por mi visualización, sino también era mandada por mis hermanos, porque esa era realmente el asunto, ¿no es cierto? Las detenciones. Sí, obviamente que no estamos sumamente invisibilizadas, porque nuestras detenciones cuando éramos registradas, no estábamos registradas como Ivana Aguilera, sino estábamos registradas con el nombre con el cual habíamos sido bautizadas y registradas por nuestros padres. No obstante, siempre al lado quedaba, ¿no es cierto?, el alias fulana, alias mengana. Y cuando digo de la persecución, vuelvo a decir, empezó mucho antes del 76. Si viene el Frente de Liberación Homosexual, como también se refería anteriormente la compañera, por una organización de varones, que eran la mayoría compañeros que eran académicos y demás, pero anteriormente había habido otra organización, que era el MUA, M-U-A, Maricas Unidas Argentina. Esa organización estaba formada por mujeres trans y travesti e identidades femeninas, que pasó sumamente desapercibida. ¿Por qué? Porque éramos mujeres, porque nuestra identidad femenina, el solo hecho de identificarte como mujer, presentarte como mujer, es también sinónimo de violencia. Lo hemos sufrido, lo sufrimos y lo seguimos sufriendo hasta el día de hoy.
dentro de nuestras detenciones, por ejemplo, como decía la compañera de La Perla sobre la compañera Mónica, también tenemos en otros lugares de Córdoba mucho, tenemos la DES2, donde la mayoría de nuestras compañeras, que tenemos en este momento 8 compañeras sobrevivientes de la época, que dan testimonio sobre esas detenciones, nunca han sido fueron llamadas a testificar. Más allá de que todos y todas sabemos de sus detenciones, pero como eran trans y travesti, o como eran invertidos, o eran los amorales, no importaba, eran detenidos porque eran invertidos. Éramos torturadas porque nos correspondía. En eso también algo que tenemos que revisar dentro de los organismos de derechos humanos, cómo también se naturaliza de que por ser trans y travesti, o por ser gay, o por ser lesbiana, no era un motivo de persecución. Vuelvo a decir, las identidades, las diferencias sexuales, la identidad sexual, era un motivo de persecución y de exterminio. Entonces eso es lo que tenemos que poner en el enfoque, porque si no, seguimos hasta el día de hoy con la invisibilización. No, ustedes no eran perseguidos, no, sí, nosotras éramos perseguidos. Les voy a contar, en Rosario, generalmente, mi primera detención fue en el batallón 121, y después generalmente nosotras éramos llevadas detenidas al Pozo, que estaba dentro de la ciudad de Rosario, en pleno centro. Nosotros estábamos en el pabellón 19, y acá abajo era el pabellón donde estaban detenidos los compañeros, ¿no es cierto?, llamados subversivos. Nosotras conocíamos a todos esos compañeros, y los compañeros nos conocían también a nosotras. Pero en los juicios, los compañeros, y lo han dicho, lo tomaban como algo natural que nosotras fuésemos detenidas por nuestra identidad sexual. Entonces vuelvo a decir, como dijo, hay un gran negamiento hacia lo sexual. Hay un gran negamiento hacia las disidencias sexuales. Hace muy pocos años que empezamos a hablar de las violaciones sexuales, y no es casual, es producto de ese negamiento. Hay una gran negación a hablar de la sexualidad, hay un gran negamiento a hablar de lo que es evidente. Entonces eso es lo que tenemos que poner foco, eso es lo que tenemos que empezar a ver, eso es lo que tenemos que empezar a trabajar en conjunto. No puede ser que nos digan que no se sabía, que tenemos una compañera, Mónica, como nombre. Nosotros tenemos testimonio, no testimonio si no conocemos compañeros, nos encontramos con nuestras compañeras y compañeros con los cuales hemos estado detenidos, y hablamos de otros compañeros que hoy están en las organizaciones de derechos humanos y con los cuales nos hemos cruzado. Nosotros sí los recordamos, nosotros sí los reconocemos, pero ellos, es tan grande la invisibilización hacia nuestras identidades que no se acuerdan de nosotras. Eso es lo que tenemos que trabajar, el negamiento que hay dentro de nuestras organizaciones, dentro del Estado. Yo celebro mucho la ley de identidad de género, celebro mucho el cupo laboral, pero que son cosas que no nos sirven. Yo lucho y trabajo para que la población futura puedan tener todos esos derechos que nosotros y nosotras no hemos tenido. Y dentro de esos derechos quiero que tengamos el reconocimiento que corresponde. Vuelvo a decir, se sabe, pero dentro del organismo, en La Perla no hay personas trabajando LGTBIQ que hable de nuestras identidades, de nuestra persecución, de nuestras detenciones. En los archivos de memoria no estamos, no existimos, seguimos sin existir. Estamos, pero no existimos, no nos reconocen. Y para reconocernos tenemos que presentar pruebas. Por eso es que tenemos que hacer nuestro propio archivo. ¿Cómo estamos haciendo nuestro propio archivo? Recabando la información de nuestros propios compañeros que vamos encontrando. El otro día, justamente el año pasado, me encontré con una compañera, Daniela Morales, que creíamos que estaba fallecida,
que había sido asesinada, no, la compañera se había recluido después de haber sido liberada y se había encerrado en una caparazón donde no quería aparecer. Porque eso también es lo que han hecho con nuestras detenciones y con nuestras violaciones. Han hecho de que muchas compañeras no hayan querido después salir, porque cuando nosotras hemos querido y hasta el día de hoy nos encontramos con una gran violencia cuando nosotras queremos hablar. No es gratuito que nosotras estamos. A mí no me ha sido ni me es fácil. Nosotras tenemos que estar a veces, no te digo violentando, sí, pero sí levantando la voz y poniendo un tono bastante feo para que se nos escuche o se nos preste atención. Para contar nuestras historias y para decirles, compañeros, compañeras, la lucha es una sola. La lucha por memoria, verdad y justicia es una sola. No podemos seguir con esto de que es la lucha de memoria, verdad y justicia es para un grupo. Todo lo demás, nosotros también hemos militado, nosotros también hemos puesto nuestros cuerpos, también ponemos nuestros cuerpos hasta el día de hoy. Y esa visualización y esa mostrada de cuerpo, ese levantamiento de voz, ha tenido un castigo y todavía lo sigue teniendo. Por eso vuelvo a decir que es necesario que trabajemos la historia de todos, todas y todes. Gracias, Ivana. Acá, antes de darles también la palabra a Marianita y a la Juli para que si quieren hacer alguna intervención, estamos sobre el filo de la hora, había pedido participar la María Cristina, del archivo. Hola, Mari. No, bueno, yo primero que nada saludarles, agradecerles a todos, la verdad, un placer escuchar a estas enormes mujeres contando sus trayectos de vida y compartiéndonos las experiencias. No me quiero ni exceder ni ocupar un espacio que no es, pero un poco también desde el lugar que ocupo en el Archivo Provincial de la Memoria, volver a refrendar nuestra responsabilidad en el trabajo con estas temáticas, comentarles ahí un poco, nosotros en el año 2010 iniciamos una colección sobre diversidad sexual, digo, ya pasaron 10 años y 10 años en esta historia es muchísimo. Tenemos ahí algunas entrevistas para quienes no conocen el trabajo del archivo, filmadas, siempre que las personas den su consentimiento para que puedan realizarse de esa manera. Hemos hablado ahí, Ivana lo mencionó, Eugenio, hemos hablado muchísimo con Eugenio de poder darle continuidad también pensando no en acaparar, pero sí en poder desde nuestros conocimientos brindar todo el apoyo para que se replique alguna experiencia como el del Archivo de la Memoria Trans que hay en Buenos Aires. En ese sentido también hicimos el año pasado una actividad con Córdoba Cultura. Parte de los testimonios que están en el archivo fueron parte después del documental que realizó Daniel Tortosa, Los Maricones, que les invito también a verlo, que es muy interesante porque, digo, en eso Ludmila también siempre ha sido un faro de cuando hablamos de determinadas, como bien lo dijo Ivana también, a través de la lucha, porque digo, la visibilidad de determinadas memorias ha costado mucha lucha. O sea, hoy estamos a 40 años y por ahí eso también es un poco lo que por ahí desde el archivo, desde los sitios, nosotros podemos apostar a reforzar esas visibilidades. Digo, bueno, también acá hay compañeras que forman parte del área de investigación del archivo, en el cual nosotros hemos tratado de rastrear un poco la construcción de este otro peligroso que viene, como bien lo dijeron, desde mucho antes, o sea, desde la constitución de la policía, y que desgraciadamente se refleja hasta el día de hoy, porque hoy las comunidades y las diversidades de género siguen siendo violentadas a un nivel, digo, bueno, el ejemplo de la bandera es uno que es simbólico, pero que
bueno, en realidad eso, no me quería ir. La semana pasada compartimos un panel con el Euge también. El Euge ha participado de las distintas rondas. Nosotros hemos trabajado con Camila en su momento, en la ronda del año pasado con Marlene. Siempre está justamente nuestra intención y nuestra voluntad de poder articular estos reclamos que consideramos, como bien lo ha dicho Ivana, más que legítimos. Entonces, en realidad, si tuviera que resumir un poco lo que les he venido contando, es en ese sentido, que desde la verdad la pandemia también, generó muchísimos quiebres en lo que tuvo que ver con los proyectos de trabajo, que estábamos en eso y que, bueno, nada, no se pudo ni marchar este 24, no lo digo para justificar, pero sí también bueno, para explicitar un poco qué es lo que nos ha ido atravesando a todas y todes en todos estos últimos tiempos. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias, y nada, me parecía que también podía compartirles eso para también socializar esto que venimos trabajando ya, como les decía, la colección de diversidad de entrevistas, que bueno, es un mínimo granito de arena, pero ya data del 2010. Es sobre el Sí. archivo de la memoria trans que existe en Buenos Aires. Hace 20 días atrás también se formó el archivo de la memoria en Rosario. Nosotros estamos trabajando con Eugenio Tabo y con Eugenio Cesano, que es otro compañero sobreviviente, el archivo de la memoria trans de Córdoba. Y cuando dice la compañera así de las grabaciones que tiene y demás, que sí, yo sé que está en eso, pero que no es suficiente. Nosotros queremos formar parte. No es posible que no haya personas trans y travesti dentro de los espacios, vuelvo a decir, trabajando y hablando nosotros y nosotras de nuestras historias. No queremos estar en entrevistas y que hablen de nosotros y por nosotros. Queremos que se termine con eso, compañera. Es un gran momento con el decreto que sacó el presidente y la vicepresidenta, para que se empiecen a ayornar y empiecen el 1% a acomodar dentro del espacio nacional. El archivo es uno de esos. Es hora, compañeras, que nos empiecen a dar los lugares que nos corresponden y dejen de hablar por nosotras y nosotros y dejen de estar poniendo entrevistas. Acá estamos las sobrevivientes y tenemos un montón de compañeros y compañeras que tenemos historia y podemos hablar por nosotros y nosotras mismas. Nada más, gracias. No, lo mío cortito, hacer referencia a lo que vos dijiste sobre las familias de las víctimas. Muchas familias, la mayoría, fueron perseguidas por la dictadura, que fueron silenciadas, pero yo siempre trato de ponerme sobre la otra vereda de la mirada y decir que ese fue el gran error de los genocidas. Pensar, como vos dijiste, que esas personas que militaban y a las cuales les costó la vida, eran personas solas, separadas, que no formaban parte de una familia y formaban parte de una sociedad. Y creo que ese fue el gran error de los genocidas, porque no pensaron que nosotros como familia íbamos a salir a reclamar por estas personas y a mantener una lucha que ya lleva 44 años. Eso nada más, y agradecer la participación y haberme escuchado. Muchas gracias. Bueno, muy corto, porque la verdad que es tarde y hablamos un montón. Una sola cosa quiero aclarar, que cuando dije que había una compañera en un testimonio, es que hay una denuncia, no hay que hay una sola persona trans. No fue que dije que hay una persona trans, una sola persona trans. De las que estuvieron en la de 2, estoy al tanto y de hecho hice varios recorridos con ellos. No, lo del machismo en las organizaciones pasa que me parece que es como que hay que contextualizar también las cosas, ¿no? O sea, lo que hoy nos parece machista en ese momento era muy... no es que no fuera machista, ¿no? Pero era mucho más equitativo, ¿no? En las organizaciones que lo que era por fuera de la sociedad. La sociedad era mucho más patriarcal de lo que es en este momento. Entonces, para lo que era la sociedad de la época, esas personas
en algunas cosas intentaron invertir, digamos, esa jerarquía de los hombres sobre las mujeres. También fue una experiencia que duró muy poco tiempo, ¿no? Si nos ponemos a pensar, esas experiencias nos duraron 5 años más o menos, en las cuales esas personas eran muy jóvenes, hicieron pareja, probaron un tiempo esto de tener algunas, ¿no? No todas, porque había mucho machismo en la época también, ¿no? Probaron algunas tener un reparto más equitativo de las cosas y el campo político y el campo político militar que está hecho para hombres, en cuanto se puso un poco más complicada, digamos, se pasó a la clandestinidad y demás, eso también se volvió a acomodar a los roles de género ultra tradicionales, ¿no? Porque no había que levantar sospecha, entonces si un varón barría la vereda era sospechoso, si andaba mucho con los nenes era sospechoso, bueno, una cantidad de cosas que la clandestinidad no permitió que se equiparara a los que querían equipararlo. Por otro lado, había una cuestión también, o sea, no era, yo siempre la escucho a la Sole con esto, no era una cosa que estuviera tan instalada, ni que estuviera en el horizonte la deconstrucción o algo así en ese momento, digamos, era luchar, la explotación, te digo de los que yo hablé, vos sos una excepción, Sole, de la explotación del hombre por el hombre, digamos, era así, bueno, y cuando hagamos la revolución lo otro se va a mejorar también, pero estaba mal la perspectiva en el horizonte que la perspectiva de género a lo mejor. Y hay algo que siempre dice Dora Barrancos que es re interesante, que ellas volvieron feministas del exilio. Fue en el exilio donde volvieron feministas, y eso se volvieron feministas, porque hubo como otro espacio también para charlar esas cosas, ¿no? Que en ese vertiginoso ritmo de la militancia clandestina, en el medio tuvieron hijos, muchas de ellas, o sea, fue muy difícil. Ahí la norma las aplastó, digamos, en el tratar de sobrevivir y tratar de esquivar, digamos, de plantear cualquier tipo de sospecha, ¿no? Con esto no quiero alivianar la responsabilidad ni la cabeza que tienen muchos varones de esa generación, que al día de hoy, como yo insisto, soy de la generación que sigue, seguimos dando esa lucha, digamos, ¿no? Porque con nosotras también los varones de esa generación son nuestros padres. O sea, no es que los que tenemos padres, ¿no? Pero bueno, hay un montón de cosas que son un abismo, ¿no? Con esa generación, y que también vemos que los hombres de esa generación, algunos se las quieren cuestionar y otros no quieren abandonar sus privilegios, como con todo, ¿no? Y eso es así. Siempre hay que tener en cuenta con todas estas cosas, también tomando lo que dice Ivana, lo que contaba María, que hay un montón de cosas de nuestra posición social, de clase, generacional, sexogenérica, que son capitales que en nuestra sociedad valen más que otros, ¿no? Me voy a poner un poco más teórica. A veces ni nos damos cuenta de eso, ¿no? Simplemente los ejercemos. Pero cuando nos damos cuenta y los seguimos ejerciendo de esa manera, sí son privilegios que estamos haciendo pesar sobre los otros. Entonces, me parece que es o sea, se ha ido corriendo el límite, ¿no? Y planteando un montón de cosas. Estas también, o sea, incluso dentro de las posiciones privilegiadas. O sea, el movimiento de derechos humanos tuvo una composición inicial de clase media, porque era la gente que tenía tiempo, por ende recursos para salir a militar. El que tenía que laburar todo el día no podía salir a militar. No podía darse ese lujo, a lo mejor, ¿no? Por eso también está subrepresentado el movimiento obrero en el movimiento de derechos humanos, pero han sido silencios que se han ido corriendo con el tiempo, y tendremos que empezar o seguir corriendo esos silencios para que se pueda problematizar cada vez más. Yo creo que en este momento está como mucho más hablado el tema de los privilegios genéricos y de los privilegios
de todo tipo, ¿no? Entonces se puede empezar a plantear ese tipo de cosas, se puede empezar a plantear otro tipo de estrategias mucho más inclusivas, ¿no? En este tipo de cosas. Ya está instalado, digamos, ¿no? El tema, después otro tema, digamos, estoy hablando más en términos sociales, otro tema es el Estado, ¿no? Y lo que el Estado considera víctima de la represión. Esa es otra pelea que hay que dar. O sea, la represión está pensada en términos políticos, ¿no? Y ahí las compañeras trans, las disidencias, no quedan englobadas en esa definición y es otra cosa que hay que problematizar. Pero además porque no había de esta persona, insisto, dentro de las organizaciones políticas del momento, eso era un tabú. Si era gay o lesbiana no se contaba ahí adentro. Eso, porque podía tener muchas consecuencias, digamos, desde el rechazo hasta otras consecuencias, digamos. Entonces, tampoco cuando se pasa a conformar un movimiento de derechos humanos quedan representadas esas identidades. Recién ahora están empezando a estar representadas de alguna manera. Entonces, bueno, hay que seguir dando esa discusión y tratando de también generar las políticas que sean más acordes con la necesidad de todas las personas que están representadas en lo que fue sufrir algún tipo de consecuencia del terrorismo de Estado, ¿no? Más allá de esos prototipos que se generan en un momento y que se discuten después. No es solamente el caso, yo podría historizar todo lo que no estuvo dentro del tratamiento estatal o dentro de las memorias más oficiales en cada momento, pero estaríamos 3 días. Por suerte es cada vez mejor, la cosa es cada vez más grande, ¿no? Eso es algo que, con esto no quiero decir que sea fácil, ¿no? Pero que por suerte se va moviendo. Gracias Mariana, gracias compañeras, compañeros, compañeres. Ya estamos sobre la hora, tendríamos que cerrar. Me parece que es sumamente interesante el espacio que se generó con las cosas con las que podemos acordar y con las que no también, y que justamente lo que muestran es que hay que seguir teniendo estos espacios y tratar de seguir generando puentes y acciones conjuntas para justamente lo que si hay algo que me parece que es justamente más allá de lo que puedan salir como por ahí diferentes opiniones o valoraciones, es esta idea de generar mundos más justos, ¿no? Más justos, más bellos, más inclusivos, más solidarios. Me parece también que es importante rescatar que el centrarnos en la dimensión política es algo relativamente reciente, ¿no? Porque durante mucho tiempo la represión ni siquiera tenía ese contenido, o sea, la imagen que se había construido era de víctimas por sus perspectivas más generales, biográficas, pero que era muy difícil hablar de las militancias, de los compromisos políticos que tenían quienes habían sido represaliados del terrorismo de Estado en Argentina. Es bastante nuevo eso comparado con lo que fueron los juicios de los 80, por ejemplo, y todavía sigue mucho camino por recorrer y por visibilizar, y me parece que, bueno, aquí algunas de las intervenciones claramente nos están poniendo en otro plano. Hay mucho para trabajar sobre las moralidades, ¿no? ¿Cuáles eran las moralidades permitidas en dictadura? ¿Cuáles eran las moralidades reprimidas en dictadura? Y cómo había toda una serie de contenidos que tenían que ver con esa pretensión fundacional de la dictadura, ¿sí? Que hace falta seguirlas trabajando, visibilizando, ponerlas en debate, traerlas en discusión, porque de lo contrario no podemos seguir construyendo o pensar, digamos, un horizonte de justicia si no incorporamos a estas cuestiones en un debate mucho más generoso, más amplio. Bueno, les agradecemos mucho. Yo también agradezco la invitación a este panel para coordinar. Y lo último que quiero decirles es que en la medida de lo posible nos quedemos en casa. Quienes podemos trabajar desde nuestras casas, nos quedemos. Está muy, muy feo. Todos tenemos, todos tenemos un familiar, amigues, compañeros de trabajo que están pasando momentos muy duros, que están enfermos, que están en cuarentena, así que tiene mucho que ver con lo de hoy. Estamos así, nos juntamos así porque nos estamos cuidando
y dejemos que salgan quienes no tienen otra posibilidad, quienes solamente pueden seguir su vida si salen. Los que podemos no salir, hagamos el favor de quedarnos y de cuidarnos. Bueno, les agradecemos muchísimo, nos vemos en el próximo encuentro. Y nada, hasta luego. Chao. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, compañeras. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.